arrancábamos con archivos. En realidad hoy estaba la duda de si hacíamos ejercitación o hacíamos archivos. Antes de hacer la encuesta decidí mejor terminar los temas, ¿sí? Con archivos sería el último tema, así que vamos a hablar de programación y después dedicarnos a lo sumo si queda algún tema de práctica. Hacemos algún ejercicio más. Archivos. ¿Cuál es la idea? Nosotros en un archivo lo que vamos a hacer, como les dije, todo lo que nosotros estamos trabajando hasta ahora se trabaja en memoria RAM, ¿sí? La característica de la memoria RAM es que le saco la energía a la memoria y perdí la información, ¿sí? La memoria RAM tiene que estar constantemente refrescándose. Eso no lo hago yo desde programación, sino que lo hace el propio hardware, ¿sí? El propio hardware está constantemente recargando la memoria. Imagínense que la memoria RAM son como que pequeños capacitores que yo los cargo con tensión y los dejo cargados, pero como son capacitores reales, con el tiempo van perdiendo carga. Entonces, cada tantos micro, nanosegundos, dependiendo de lo que estemos hablando, tienen que recargarse. Bien, entonces cuando se apaga la computadora, no hay chance, ¿sí? Porque no es que voy a depender de una batería para mantener la memoria RAM. Entonces, ahí aparece lo que sería la memoria no es ROM, porque la ROM implica que es solo lectura, sino que no, le dicen memoria dura, ¿bien? A pesar de que los discos de estado sólido son transistores, o sea, no tiene nada que ver con el tipo de almacenamiento, sino con que es no volátil. Ahí está, sería la palabra. Bien, los archivos se guardan en memoria no volátil, pero los archivos se guardan, primero se trabajan en RAM. Uno cuando hace doble clic sobre cualquier archivo, Word, Excel, mismo el PowerPoint que estoy presentando ahora, ¿sí? Lo que está haciendo es tomar el archivo que está en disco rígido, cargarlo en memoria RAM, ¿sí? Y una vez que uno le da guardar, que hacen el disquete, el famoso disquete, recién ahí toma lo que está en memoria RAM y lo pone en el disco rígido. ¿Bien? Por eso lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es abrir un archivo, ¿sí? Cuando les dice, bueno, supónganse que hay dos computadoras conectadas al mismo disco rígido, no sé si alguna vez les ha pasado, uno tiene abierto el archivo, viene otro, abre ese archivo, el mismo, cuando abre ese archivo le salta el cartelito de este archivo se encuentra abierto. Bien, no lo podés abrir como solo lectura. ¿Les pasó alguna vez eso? Y es algo parecido con esto de. Sí, profe. Es algo parecido con esto de Google. Con esto de Google, de que vos podés compartir, tipo que además una hoja de cálculo o un docs, y lo pueden abrir todos. Es como usás los servidores y el storage de Google. Claro, pero te estoy hablando de otra cosa. O sea, justo eso es un tema particular porque te permite hacer, el storage de Google te permite hacer cosas que vos no podrías hacer en un entorno normal de trabajo, o por lo menos lo que era normal antes, en donde vos tenías un servidor local en la oficina, todos los clientes se conectan a ese servidor, toman los archivos, los trabajan y se guarda ahí. Todo está guardado en una sola torre, en una sola CPU. Yo lo que te digo es, por ejemplo, no sé, vos tenés un disco en tu casa, un disco compartido en la red, ¿sí? Que lo pueden ver todas las computadoras de la casa. Entonces, vos guardás un archivo, una foto, un Word, lo que sea, ¿sí? Lo guardás en esa máquina. Si una máquina lo abre, ¿sí? Lo puede editar, ¿bien? Y mientras lo está editando, otra máquina lo abre, ¿sí? Le va a aparecer un cartel que dice, este archivo se encuentra abierto, solo podés abrirlo como solo lectura. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando te salta ese cartel, lo que te está diciendo es, che, fíjate que hay alguien trabajando en este archivo y por ahí lo que vos vas a leer no es la última información. ¿Se entiende? Digo, si yo tengo, Y además no una... lo puedes editar, ¿no, Sí, profe? Mientras no está lo podés otro. editar. Lo que podés hacer en ese caso es guardar una copia y editar la copia. Pero vamos con esto. ¿Qué es lo que está haciendo ahí la máquina? La máquina va al servidor, toma el archivo, lo copia localmente, lo guarda en su memoria RAM y ahí lo editas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene otra persona a abrir ese archivo que estaba en el servidor, ¿sí? No, está abriendo el archivo del servidor, no la copia de tu memoria RAM. ¿Se entiende? Entonces, todos los cambios que vos hiciste se hicieron localmente en tu máquina, pero no están en el servidor. ¿Me siguen? ¿Cómo, No. profe? Repetí. A ver, vamos a ver si algo de esto...
Bueno, a ver. Esperen que tengo que enchufar esto. Por ahí ahora vamos mejor. Yo voy a tener una máquina. ¿Ahora, profe? Sí, para las clases de AMCA, porque si no era No, una locura. los circuitos Sí. eran... Sí, no, me iba a volver loco. Ya aguanté hasta las vacaciones. Después de las vacaciones no pude más. Claro, Bien, dibujar el operacional. todavía no llegamos a operación. Perdón, esto no es CPU, vamos a ponerle server. Bien, vos tenés el servidor. Y después tenés tus máquinas locales, ¿sí? Por ejemplo, tenés distintas PCs. Vamos a hacerlo fácil. No me deja. A ver, control B. Ahí, bien. Todas estas máquinas están conectadas en la misma red. ¿Bien? ¿Se entiende eso? O sea, todos están conectados a través Sí, del profe. Wi-Fi, todos están conectados acá al servidor. Bien. Ahora, hay un archivo en esta máquina que lo abre esta máquina. ¿Bien? Entonces, abre el archivo. ¿Bien? Vamos a decirle archivo 1, file 1. ¿Bien? Como esta es la máquina que lo abrió primero, este archivo está acá también. Está en el servidor. ¿Bien? F1. Si esta otra máquina quiere abrir el mismo archivo, le sale un cartel de solo lectura. ¿Bien? ¿Qué significa? Que este archivo, el F1, ahora lo va a poder abrir, pero solamente lo va a poder leer. ¿Pero qué pasa? Suponete que el tipo que estaba acá le hizo una modificación acá. ¿Bien? Hizo modificaciones en el archivo. A ver, vamos por tiempo. Okay. Pensé que esto lo iban a tener más claro, pero no. El tipo este, ¿sí? La máquina 1, lo que escuchan de fondo sonar es mi perro roncando, ¿no? La máquina 1 abre el archivo, ¿sí? F1 y lo empieza a modificar. No lo guarda, solamente lo modifica. Cuando viene la máquina 2 y abre el archivo, ¿sí? El archivo F1, no ve las modificaciones que se hicieron en rojo acá en la máquina 1, ¿sí? Ve el archivo original que está guardado acá. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque el archivo, ¿sí? Cuando la máquina 1 lo lee del servidor, ¿sí? Lo copia en memoria RAM y lo está editando en memoria RAM. No lo está editando acá. Cuando el tipo este toca el disquete, ¿sí? Vamos a ver cómo me sale. No sé, poner que este sea guardar. ¿Sí? Recién ahí aparecen las modificaciones acá. Bien. Pero este ya lo abrió. No lo va a leer. No va a tener las modificaciones acá porque este ya lo abrió. ¿Se entiende? Este tiene que cerrar el archivo. Bueno, está bien. Listo. Tiene que cerrar el archivo. Anda, la que te tiro. Volverlo a abrir y recién ahí le aparecen las modificaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué es lo que Profe, sucede? tengo una pregunta. Sí, decime. Eso es más para una oficina, ¿no? Porque en una casa, bueno, no suele ocurrir, ¿o sí? Depende. Yo, por ejemplo, tengo con la computadora que tengo en la computadora de acá en mi casa, tenemos un disco compartido en donde tiramos cosas. Entonces puedo desde el celular acceder ahí, desde esta máquina puedo acceder ahí. ¿Sí? ¿Y cómo Depende de hiciste cómo lo eso? configures. ¿Eh? ¿Cómo hiciste eso, profe? Hay muchos tutoriales en internet cómo hacerlo, depende del Windows que tenés, depende de un montón de cosas. ¿Sí? Me costó un ¿Hay que poquito, comprar ¿no? un disco extraíble? No, para nada. Lo podés hacer con una carpeta del disco rígido que ya tenés. Tienen que hacerlo los Ah, usuarios, ok. el administrador, disco local, todo eso. No, hay forma. Yo tenía entendido que ¿Es era otra así, pero. partición? No hace falta ni que sea otra partición. Puede ser una Sí, carpeta del disco rígido que vos ya tenés. Podés hoy en agarrar y decir, día esta también, carpeta la comparto. hoy en Esto día es súper también los routers, eh, Te vienen con USB para que le enchufes un eh, disco externo y poder hacer eso. Sí. exactamente, sí. Pero bueno, viene con ciertas complicaciones, ¿sí? O sea, vos cuando haces esas cosas es como que bajás ciertas barreras de seguridad, entonces es como que Obvio. haces más vulnerable la máquina de cierta forma.
Sí, sea, sí, obvio, obvio. no todo es gratis, pero bueno. Sí, no creo que guardes contraseñas ni nada en ese No, pero espacio lo de que me refiero almacenamiento. es, vos le estás diciendo al firewall de Windows, che, mirá que acá puede entrar cualquiera, porque normalmente en el disco rígido, ¿sí? Cuando vos querés editar algo en el disco rígido, vos no te das cuenta, pero siempre hay una cuestión de autorización, ¿sí? Siempre está el Sí, usuario. ¿Qué usuario está haciendo esto? ¿Sí? sí, que te pide que Entonces, le des acceso. claro. El Entonces, ejecutar como administrador. claro, pero vos yo te estoy hablando ahora, por ejemplo, eso es cuando vos querés hacer cambios en el registro, cuando vos estás instalando cosas. Ahora estamos hablando de que quiero modificar archivos, ¿sí? Es lo más básico que podrías hacer con cualquier sistema operativo. Entonces lo que estás diciendo es, che, mirá que ahora cualquiera, entre comillas, puede venir y tocar. Entonces si hay alguien que se mete en tu red desde afuera, podría tocar eso y Windows no lo frenaría porque ahora está permitido para él, ¿se entiende? Sí, Sí, sí. Pero esas son claro. cosas de seguridad informática que yo toco de oído, que no toco mucho, ¿sí? Sí, pero Este es, con sí, el firewall podés manualmente poner puertos e IPs del dispositivo del que está accediendo y permitirlo o no permitirlo. O claro, sea, pero cuando vos tenés una haces whitelist. puertos e IP, yo lo que te estoy diciendo ahora es es un directorio. Cuando vos abrís un IP y un puerto, igual estoy hablando por lo poco que conozco, ¿no? Cuando vos haces una IP puede estar en cualquier lugar de la red, ¿sí? El directorio está en una dirección específica de una máquina, que no importa el IP de la máquina. La máquina cada vez que se conecta a la red pide un IP nuevo, ¿sí? Salvo que le pongas IP estático, pero son más cosas, ¿sí? Por defecto, tienen todas IP dinámico, ¿sí? La dirección es fija, no importa el IP. O sea, yo siempre sé que voy a ir a buscar a la máquina esa. Entonces, toda la parte del IP se resuelve por otro lado. Igual es un tema distinto que no nos compete ahora en lo que estamos viendo. Después, si quieren, al final charlamos un poco más sobre eso. ¿Qué es lo que sucede en un microcontrolador o en una PC local sin red? ¿Sí? Ustedes tienen la memoria, imagínense que tenemos la memoria del dispositivo que estamos manejando y vamos a decir que este sector que está acá, si me quedó bien, a ver, que este sector que está acá es memoria RAM, ¿sí? No tiene nada que ver la proporción, ¿sí? Puede ser que tenga más memoria RAM que memoria física, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Yo acá lo dibujé así. Esto es RAM, ¿sí? Y esto vamos a decir que es memoria no volátil, ¿bien? Memoria no volátil. Entonces yo acá tengo un archivo, ¿bien? No importa lo que contenga, puede ser archivo de cualquier cosa, después charlamos de eso. Ese archivo, cuando yo le doy a abrir, lo que hace es, me genera una copia de este archivo, ¿sí? No, esto no, esto. Me genera una copia de este archivo, ¿sí? Y la guarda en RAM. Mirá qué cómodo, ¿dónde me lo dejó? Y la guarda en memoria RAM. Bien. Entonces yo acá lo que puedo hacer en memoria RAM es editar el archivo. Hago la edición de esto, ¿sí? Y cambio esto. Pero está cambiado en RAM, no está cambiado acá, en la memoria no volátil. Cuando yo quiero que estos cambios se hagan efectivos acá, tengo que hacer lo que se llama el cierre del archivo. Bien, cuando hago el cierre del archivo, lo que se hace es, se toma lo que está en memoria RAM, se copia y se pega en la memoria RAM. ¿Se entiende? Recién ahí hice efectivos los cambios. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, sí. Sí, Va a ser muy raro que ustedes tengan el escenario en donde dos personas están tratando de acceder al mismo tiempo al archivo. Es posible, que ustedes piensen que cada vez las computadoritas, entre comillas, que yo les digo que son los Arduino, cada vez viene cada uno con más cosas, con más cosas, con más cosas. Hoy se compran un Arduino con Wi-Fi por 800 pesos. Entonces ya estamos empezando a meternos en donde puede llegar a darse este escenario que está acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo tengo que hacer tres acciones, ¿sí? Primero, abrir el archivo, cuando pasa de ROM a RAM, ¿sí? Vamos a abrir, de Open pongo. La modificación, vamos a ponerle modificación o edición, vamos a poner la E de editar. Y el cierre del archivo, ¿bien? Close. ¿Se entiende?
Recién ahí hice el ciclo completo y el archivo en memoria quedó de la forma que yo quería. ¿Está bien? ¿Se entienden los 3 pasos? Sí, profe. Bien. Volviendo entonces a lo nuestro, a esto de acá. Entonces digo, un archivo es una entidad que almacena en alguna forma de almacenamiento no volátil. A diferencia de las variables que usamos hasta el momento, un archivo no se pierde cuando se reinicia el programa. Un archivo se utiliza para perdurar información más allá de la ejecución de un programa. Los archivos se abren, se manipulan y se cierran. Ese es lo que les decía recién. Si, por ejemplo, no cerramos el archivo, no hay garantía de que los cambios realizados en el mismo se almacenen en el disco. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo estoy teniendo este ciclo y esta parte del ciclo no la hago, no hay garantía de que se me hayan guardado los cambios acá. ¿Se entiende? Puede que sí, como puede que no. Depende del capricho del sistema operativo en ese día. ¿Se entiende? Si ustedes lo hacen en un Arduino, seguramente no le van a guardar los cambios. Seguro que no se guardaron los cambios. Acá yo probando con el C, me guardó los cambios. Pero, de vuelta, el Visual Studio es muy gaucho con esas cosas, ¿sí? Pero si no hacen el cierre del archivo, no hay garantía de que los cambios se guarden. ¿Bien? Muy importante hacer el cierre de los archivos. Cuando abrimos un archivo, el mismo se carga en memoria RAM hasta donde se lee o escribe de acuerdo con lo que se necesite. Pero al momento de cerrar el mismo, los cambios se almacenan en el disco. Por eso es importante que siempre que se abra un archivo, el mismo se cierre. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Sí. Funciones típicas de archivos, ¿sí? Después vamos a ver un poco en detalle cada una de estas. Vamos a ver un par por arriba, el resto se las dejo a ustedes si quieren estudiarlas. Lo importante es fopen, fread, después tengo fride, fprintf, fscanf, fclose, fseek, rewind y ftell, ¿sí? La F viene de file, o sea, file open, file read, file write, file print, file scan, file close, file seek, rewind, no le pusieron la F, no sé por qué, y file tell. Bien. Vamos a ver un poco de código. Acá. Lo voy a poner un poquito más grande. Bien. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Sí? Bueno, más allá de los define y el time que lo uso porque quiero hacer algo aleatorio. Bien, lo que digo es, detalle muy importante, algo que me olvidé. Mirá vos, me lo comí totalmente en la presentación. Los archivos, ¿sí? Ustedes piensen que, por ejemplo, yo tengo... Esto me deja seleccionar. No me deja seleccionar. Esos comandos, profe, los relacioné mucho mentalmente con el protocolo TCP. ¿Por qué? Y No veo la igualdad. Es para transmitir archivos vía inalámbrica. TCP es una forma de direccionamiento en la red. TCP lo que te dice es cómo se mandan las cosas adentro de la red, pero no habla específicamente de los archivos. Es lo que usábamos con Zapalla para mandar archivitos de una computadora a otra con el Cisco Packet Tracer, ese programita. Pero eso es otra cosa ya sé. No sé, yo de redes toco de oído todo lo que sé. Se escapa eso. Bien. Bueno, volviendo a lo nuestro, entonces, cuando yo abro un archivo, ¿sí? Que hago la apertura, el famoso fopen, ¿sí? Lo que a mí me da el C es esto, ¿sí? Acá arriba. Me dice, che, tu archivo empieza y me da la dirección 0x, lo que sea, ¿sí? FA. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a obtener del fopen, yo le voy a decir al fopen, che, quiero abrir este archivo y le voy a decir el nombre del archivo, ¿bien? Pero lo que yo quiero leer, lo que el C me va a devolver va a ser el puntero de ese archivo. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Tenía uno. Yo tenía uno. Profe, Tenía uno más amigable que este. Sí, decime. ¿cuánto pesa un archivo? Y depende de lo que sea. Yo, por ejemplo, a ver, tenés
este que está acá, que es el primero que íbamos a hacer, que pesa open to site, no, open folder, open file explorer, 1 kilobit, que en realidad no es 1 kilobit, sino que pesa 10 bytes. Contesta la pregunta, todo depende de lo que tengas escrita. Mientras más caracteres tengas, mientras más información tengas adentro, más va a pesar. No, ¿Sí? pensé que era lo mismo como un float y todo lo demás. No. Un archivo es... todos estos son archivos. Lo que pasa es que todo depende de cómo lo lees. ¿Sí? Todos estos son los ejercicios que estuvimos haciendo hasta ahora. Y todos son archivos para el Claro, sistema operativo. no son espacio en memoria, sino... Ocupan espacio en memoria. Los archivos ocupan Cuando espacio se en abren. memoria, pero... ¿Cómo? Cuando se abren ocupan el espacio en memoria. No, estás hablando de memoria RAM, pero acá, por ejemplo, No, estos 4 te kilobytes hablo de disco duro. de disco Cuando duro está espacio ocupando 4 kilobytes de disco duro. Por eso. Archivo. Ocupan espacio en disco duro, te quiero decir. Claro, todos estos archivos ahora no están ocupando memoria RAM, están ocupando memoria de disco duro. ¿Bien? ¿Se contestó la pregunta? Bien. Bueno, Sí. recién no estaba siendo muy bueno conmigo, pero vamos a probar a ver si podemos hacerlo de cero. Entonces, vamos a crear un archivo desde cero. Vamos a ponerle control S. Y acá le vamos a poner ejemplo. Archivo. Me quedó todo al revés. Como odio que me pase esto. Ejemplo. Archivo. Ya sabía. Bien. Bueno, entonces vamos a darle un void. No, mal. Int main void. Arrancamos como siempre. Llave de apertura, llave de cierre. Y arrancamos. Yo les dije que el archivo me da siempre un puntero. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a necesitar es un puntero. ¿Un puntero a qué? ¿Qué les parece que va a ser esto? ¿Un puntero de qué tipo? ¿A char, a float, a int? Y a char, porque si son caracteres, supongo que hay letras. O sea que el puntero va a apuntar a un carácter. O a muchos, básicamente, muchos caracteres. Hacemos un puntero archivo. Hay un puntero especial creado para archivos. Es un puntero archivos. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. El FPTR es un puntero archivo Es especial. el nombre. Este es el nombre. No, yo le puedo poner Juana. Le puedo poner el que quiera, como cualquier variable. Para mí es una variable. Que es una variable del tipo puntero archivo. Pero es una variable. Y después finalmente hago un fopen. ¿Sí? fopen y le tengo que decir el nombre del archivo. Entonces le vamos a poner, qué sé yo, vamos a hacer prueba. Prueba.txt. ¿Bien? Punto y coma. Pero yo te dije, che, el fopen me da la posición de apertura, la posición de inicio. Entonces, eso, fptr, es igual a fileopen. ¿Bien? Y hay algo más que falta, ¿sí? ¿Cómo abrís el archivo? Es lo mismo hacer una apertura para leer, que para escribir, que para crear un archivo nuevo. No, son todas formas distintas. Entonces yo lo que le tengo que decir al fopen es cómo vas a abrir este archivo. Si lo vas a abrir como lectura, como escritura, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, vamos a abrirlo como escritura. Y eso será clara así, con la W. La W le digo, este archivo lo vas a abrir como escritura. Sí, Nahuel. ¿No se lo puede abrir como más de una forma? ¿A qué te referís? Lectura, escritura, y onda. Sí, perfecto, sí, eso se puede. Pensé que me decías otra cosa. Sí, lectura, escritura sí se puede. Por ejemplo, en este caso, si lo querés abrir como lectura, escritura, es un W más. Eso lo tengo acá explicado en el PowerPoint. Acá. Ahora después vamos a repasar un poco los modos. Pero sí. Bien. Listo, ya tengo el archivo abierto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí porque este no me va a tirar. Entonces vamos a escribir algo en el
archivo. Entonces, ¿cómo hago para escribir un archivo? En el archivo fprintf, bien, y le tengo que dar, pero yo no me acuerdo cómo funciona fprintf. Bueno, fíjate que dejas el mouse arriba y te dice, che, lo primero es el puntero al archivo, ¿ves? File, asterisco, puntero al archivo. ¿Cuál es el puntero al archivo? fptr, bien. Segundo dato, constchar o constchar format. Esto es lo que voy a escribir. Si mal no me acuerdo, esto, por ejemplo, va a ser %s, porque yo estoy escribiendo un string, ¿bien? Y después lo otro que voy a ponerle es el string que quiero escribir. Hola, mundo. ¿Bien? Si nosotros miramos, voy a ponerle un guión bajo acá abajo para hacer algo. Si nosotros miramos acá en la carpetita, no tenemos ningún archivo que se llame guión bajo prueba txt. ¿Bien? Return 0, pero nos está faltando algo antes de terminar el programa. ¿Qué nos está faltando? Cerrar el archivo. Lo tenés que cerrar. fclose, ¿sí? Y fptr, es lo que nos pide. El fclose nos dice, bueno, ¿qué archivo querés cerrar? Este. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle un breakpoint acá y vamos a, fíjense de vuelta, no hay ningún archivo acá, con este nombre. Profe, ¿al Sí, cerrarlo se guarda? Al cerrarlo es cuando lo guardas. Ok. Le damos correr. Bien, estamos acá. ¿Sí? Si yo miro a los archivos, todavía no hay nada acá. En cuanto le doy siguiente, ¡pumba! Apareció el archivo. ¿Sí? Si yo abro este archivo, no tiene nada, porque todavía no hay nada metido en este archivo. ¿Bien? Si yo le doy siguiente después de este printf, no sé si esto va a funcionar, tengo mis dudas. Vengo acá al archivo y no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si ya fue el fprintf. De vuelta, está en memoria RAM, no está en el disco rígido. Vengo acá, le doy fclose y cuando vengo acá, hola mundo. ¿Se entendió? Sí. ¿El resto siguió los pasos? Sí, profe. Sí, Profe, una duda. profe. Sí, decime. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora, en vez de abrir guión bajo prueba, abriese, por ejemplo, el que se llama analizar, que ya existía, lo puedo Sí. sobreescribir, ¿no? Si yo, por ejemplo, en vez de analizar, vamos a mirar este, que dice Eureka. ¿Bien? Ok. Entonces, acá lo que voy a decir es, hola mundo, ¿sí? Entonces ahora te voy a escribir, esto ya lo termino, ya sabemos que terminaba, listo. Acá vengo y hago este, y son 4 signos de exclamación, .txt, ¿bien? Si vos lo mirás este archivo, dice Eureka y nada más, ¿bien? Sí. Voy a correr este código. Profe, ahí tenés 3 símbolos de exclamación, creo. Bien. Entonces vamos a ponerle uno más. Ok. Bien. Se aceptan apuestas, ¿sí? Se aceptan apuestas. Yo lo que pregunto es, el archivo, con este prueba lo podemos cerrar porque ya lo tenemos. Ahora, ¿sí? Que yo tengo el archivo que se llama este y dice Eureka y 3 signos de exclamación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar después de que yo ejecute estas instrucciones? A ver. Para mí se va a escribir después de Eureka. Para mí tiene va a 4 ser signos de escribir. exclamación. Hay que profe. sacarle un signo de exclamación igual, porque tiene 4. Claro, Claro, sí. igual. Ahí tiene no pasa tres, nada. profe. Claro, así no Porque es pasaría otro. nada. No, si tiene 4 ese archivo. Pero sí, tiene 3. No, ese No, tiene 3, tiene 3. Tiene 3. Sí, Tiene ya 3. está. Ya estoy seguro que es el mismo archivo. Dice control C, control V. Listo. Ahí está. Bien, entonces, de vuelta. Escucho apuestas. ¿Qué es lo que va a pasar después de ejecutar Para mí esta se línea? sobreescribe. Para mí se va a Se sobreescribir. sobrescribe. ¿Qué significa que se sobrescribe? ¿Qué voy a tener adentro del Eureka archivo? y Se aparece lo borra que eso y aparece lo que escribiste vos. ¿El resto? Nadie dice que se agrega Para mí algún se va a escribir después Para mí de se agrega. Eureka. Claro, en el segundo Para mí rango. se borra y se vuelve a borrar. Para mí se sobrescribe. Para mí explota la compu. Bien. Bueno, entonces, primero vamos a ejecutar esta línea. No pasó nada, no se agregó ningún archivo porque el nombre es el mismo. Bien. Vamos acá. Se borró todo. ¿Por qué?
No es porque se Porque abrió y tenías lo está solo la memoria una RAM. escritura. Porque no se cerró todavía. Porque Está el tenés solo archivo escritura. abierto. Ah, No sé claro. qué hace el Visual Studio en el medio, pero el tipo dice, el archivo está abierto. No sé lo que hay adentro. ¿Bien? Venimos acá, hacemos este fprintf, venimos de vuelta acá, no pasa nada. Ah, mira, esto lo podría abrir así. Ajá. Grande Visual Studio. Es más emocionante cuando lo tenés en una sola pantalla, igual, profe. ¿Cuándo? Hay más tensión cuando no tenés las dos pantallas, cuando hay que ir a fijarse a ver si ganamos la apuesta o no. Ah, bueno, pero bueno. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Está bien, Y ahora está le voy a bien. dar el close. Hola mundo. Y el Vamos, Eureka Nico, ganamos. desapareció. Murió. Porque ustedes lo que hicieron es abrir el archivo como escritura. ¿Sí? No, Yo no, ahora, en vez de ponerle así, le voy a poner otra Voy a cosa. poner escritura más lectura, ¿no? Bueno, vamos a ponerle W más, escritura más lectura y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a correrlo de vuelta. Vamos a darle replay. Se borra, imprimimos, cerramos. ¿Qué pasó? Lo mismo. Lo mismo, por más que yo le haya puesto la W más, y yo te prometo que la W más es eso, es lectura y escritura. Voy a hacer ahora esto. Voy a poner una A acá y ahora voy a poner ¿Qué es una? A, viene de append, para que te lo escriban en el chat. Append o agregar. Sí. Ok. Bien, y ahora de vuelta. Corremos. Ya fíjate que ahora no me lo borró, ¿sí? Porque sabe que ahora va a agregar algo. Fprintf, sigue sin aparecer acá porque todavía no lo salvé. Le corro de vuelta. Hola mundo. ¿Se entiende? Profe, Sí. Entiendo. y para que se escriba abajo tendrás que poner un barra N. Acá, por ejemplo, te voy a poner a 92N, a 92N, 92N. Y vamos a darle de vuelta. Profe, Dame un segundito, ¿no? Ahí está. Sí, decime. bueno, te iba a preguntar, ¿viste como en Arduino que tenés cuando escribís en el LCD, tipo vos le podés poner en la parte que querés con el set cursor, ¿viste? Acá no podés Sí. hacer algo con las filas y eso. No, o sea, vos tenés que pensar que para él el archivo es una serie de unos y ceros, ¿sí? A lo sumo lo que podés hacer es avanzar o retroceder tantos lugares como bytes vos le digas. Si vos sabés que, por ejemplo, un carácter, un char, son 4 bytes, ¿sí? Entonces vos le decís avanzar 4 bytes para el siguiente carácter. En esos casos, si vos querés hacer cosas así, tenés que usar las funciones estas, fseek, ¿sí? fseek, vamos a abrirla. Por ejemplo, acá, a ver. Yo no las usé mucho. O sea, no, con archivos lo mínimo y necesario. No porque no me gusten, sino porque la verdad nunca los necesité demasiado. fseek, por ejemplo, ¿dónde está? C++ no. Ah, este. Entonces te dice, la librería C, setea el file position of the stream, perdón, estoy leyendo en inglés, setea el file position del stream, el stream es el archivo, para nosotros, a un determinado offset. Offset es tantos bytes corridos a la derecha, para adelante, para atrás, ¿bien? Entonces, ¿cómo se usa? Te devuelve un entero, no importa. fseek te pide el puntero del archivo, un offset del archivo, ¿sí? Y un whence, en realidad es desde dónde. Este whence tiene 3 defines, que son seekset, seekcur y seekend. Entonces, seekset es desde el principio del archivo, o sea, este offset lo vas a tener desde el principio del archivo. Suponete que tenés que ir al carácter 7 del inicio del archivo, pones acá, bueno, file pointer 7 y acá le pones seekset, ¿sí? O sea, te va a tomar desde el inicio del archivo 7. Bien, suponete que vos te querés correr 3 para atrás.
Entonces pones -3, ¿sí? Pero ahora desde donde está el cursor. O sea, vos ponele que venís leyendo el archivo y estás en el carácter 10 y decís, quiero ir a ver 3 caracteres atrás. Bueno, le pones -3, ¿sí? Desde el cursor. O sea, te vas a poner 3 atrás de donde está parado el cursor. ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo mismo con secant. Secant te tira al final del archivo y te puedes ir para atrás o de vuelta. No, para adelante no, porque no hay para ir adelante. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y se pueden ejecutar los archivos? No. No, vos estás tratando de... No, vos ahora lo que estás haciendo con un archivo es hacer perdurar información. Ejecutar, no ejecutas nada. Ejecutar, ejecuta el sistema operativo. Vos no Pero sos vos, por sistema ejemplo, vos operativo. estás haciendo un TXT, un punto TXT Sí. estás Sí. haciendo. Y si vos querés hacer un punto C y ejecutar una parte de un archivo, no se puede eso, ¿no? No. Vos no sos, no tenés autoridad. Vos sos un programa, ¿sí? Yo te hablo a vos como persona, como el tipo, pensando que sos el código ¿sí? Vos no sos alguien que ejecuta. Alguien que ejecuta lo que hace, ¿sí? Es toma los registros del microprocesador, los carga, le dice qué hacer, si sumarlos, restarlos, le dice que ir a buscar a memoria RAM, si traerla, si escribirla. Vos no les decís esas cosas, vos lo que le estás diciendo como programa es yo quiero que hagas esto, ¿sí? Pero no te preocupás por las direcciones de memoria RAM, qué registros tiene que cargar, en qué núcleo estás trabajando del micro que estás usando, ¿sí? No te preocupás por cómo se hace una multiplicación, vos le decís que haga la multiplicación, ¿se entiende? O sea, una multiplicación que es hacer n veces la misma suma, ¿sí? O sea, no sé, es 10 por 4. Es 10 más 10 más 10 más 10. ¿Se entiende? Así lo resuelve la computadora, porque lo único que sabe hacer la computadora es sumar. Entonces, lo que vos haces es cuando decís 10 por 4, le estás diciendo a la computadora, bueno, haceme la suma de 10 4 veces. Vos no te estás preocupando por eso. Vos ponés 10 por 4 y se acabó el tema. ¿Me seguís? ¿Cuál es la diferencia entre ejecutar algo y crear un programa? Ok, sí. Y después yo puedo leer un archivo y, por ejemplo, ese número que pusiste vos, 5, 4, 6, ese número lo podemos usar para algo nosotros dentro del programa. Sí, vos después vas a leer ese número y vas a sumarlo, restarlo, copiar, lo que sea el puntero de una variable, lo que sea, ¿sí? Es más, por ejemplo, cuando vos querés agarrar y hacer perdurar información. ¿A qué me refiero con perdurar información? Suponete que vos te haces un programa para llevar la contabilidad, no sé, de la panadería, ¿sí? Entonces vos querés ir guardando día a día cuáles son las ventas. Entonces pones 1 kilo de pan, entonces tu archivo va a decir, no sé, por decir algo, 1 kilo de pan, no sé, ni idea, 50 pesos. Bien. Después el día siguiente vas a decir, vino otro y se llevó una docena de facturas. 12 facturas, sí, 300 pesos, no sé, tiro número. ¿Se entiende? Entonces vos lo que estás haciendo con tu archivo es guardar esta información, ir guardando las cosas que a vos te interesan. Ahí, por ejemplo, en la guía de ejercicios hay un ejercicio que es de estos locales que te hacen la BTV, ¿sí? Entonces, vos, una vez que el auto va y hace la BTV, esa información querés guardarla porque se la tenés que reportar a alguien, ¿sí? Entonces, creás un archivo, guardás la información de la BTV y después le pasás el archivo a alguien. ¿Se entiende? Pero bueno, podés, profe, decir file open y decirle la dirección del archivo en el disco duro y que lo abra. Sí. O sea, por defecto, muy buena pregunta. Por defecto, los archivos los abren en el directorio donde se está ejecutando el programa, ¿sí? Pero yo podría tranquilamente, en vez de ponerle así, le podría poner, esto podría ser C, Tipo, dos puntos, yo guardo en el barra. escritorio un... Ah, claro, exacto. Le pones el Guardo en directorio completo. Sí, claro, le qué pones la sé yo, dirección. archivo de programa. Podés probar, profe, poner un TXT, armar un TXT en el escritorio y copiarle, tocarle abrir carpeta y copiarle la dirección del... Vamos a hacerla fácil. Por ejemplo, no sé, este. No. Acá. Entonces vamos a ponerle, en vez de todo esto,
se está quejando porque acá le tengo que poner barra invertida. No. No, está bien, sí, barra invertida, barra invertida, barra invertida. Y acá le vamos a poner barra invertida, barra invertida. No, esto, sí, está bien, barra invertida, prueba.txt y vamos a dejarle el hora mundo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner esto acá, esto lo voy a cerrar, con save, esto lo vamos a poner ahí. Debería aparecer acá abajo, ¿no? Le damos run. Y acá está. ¿Lo vieron? Hola, Sí. hola. Sí, sí. Sí. Ah, pensé que había minimizado todo y dije, uy, la caí. Bien. Y si yo sigo ejecutando y termino, vengo acá y abro prueba este. Ahora. Bien. Por defecto, ejecutan en el directorio local. Pero si ustedes le especifican la dirección, lo va a ir a guardar en esa dirección. Siempre y cuando tenga permisos para ir a trabajar ahí, ¿no? Sí. Pero vos no bueno. podés literalmente abrir un archivo. Vos tenés un TXT ya creado y lo querés abrir con la consola cuando corres el programa. Sí, yo puedo abrir un archivo de lo que sea. Lo que pasa es que después todo depende. A ver, por ejemplo, no sé. Vamos a abrir, no sé, este que está acá. Pero no lo voy a abrir con el Word, porque el Word sabe abrir esto. Si yo voy a abrirlo con el Sublime, que es el editor de texto que uso yo, ¿sí? que es para programación. Y es esto. Pero vos me estás diciendo, pará. Vos estás abriendo un doc, o sea, estás abriendo un Word, tendría que tener texto acá. Pero el Word no tiene únicamente el texto, tiene el color de la letra, la distancia del margen, la sangría, el tamaño de la hoja, tiene si está subrayado, si no está subrayado, si tiene imágenes, si tiene tablas, si tiene un marco, ¿me entendés? No hay información de texto únicamente, hay un montón de información que vos no la ves, pero que está en el archivo. ¿Y cómo la ves eso? Y es esto. Esto es un archivo Word. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Bien. Esto Profe, te hago es... una pregunta. Dame un segundito que cierro la idea con eso y voy. Quédate con la pregunta, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora, entonces, es, en vez de llamar a este archivo prueba.txt y abrirlo como append, lo voy a abrir como, en realidad, sí, voy a ponerle WB. Sí, le voy a decir que lo abra como escritura y la B larga le dice que lo abra como binario. ¿Sí? O sea que ahora voy a guardar un archivo binario, no un archivo de texto. ¿Se entiende? Y vamos a hacerla un poquito más complicada. Vamos a ponerle al 92N y acá vamos a poner un for int y igual a 0. No me gusta hacer esto, pero y menor. No me gusta declarar variables en el for, ¿bien? Pero no se tiene que hacer eso, pero bueno, ya está. Si no, bien. Y bueno, entonces vamos de vuelta. Te faltaron los corchetes, profe. ¿Acaso lo voy a cerrar? No, si es una sola línea, me No, parece que no hace falta. Vamos a chequearlo ahora. De paso también lo voy a probar. Esto lo minimizo. Y apareció el archivo. No sé por qué se llama. Ah, se llama TXT porque yo le puse TXT y va pasando. F-close, terminó el programa. Y ahora le voy a dar a abrir. Hijo de tu madre. Debería haberlo abierto como binario. A ver si le pongo, no sé, doc, por ejemplo. Bueno, si yo creo un archivo tipo doc, van a ver que me lo va a tratar de abrir el Word. A ver qué hace el Word, si lo puede abrir. Ahí está, prueba doc. ¿Sí? Y ahora yo le doy doble clic y a ver qué hace. No, está bien. No es tan tonto. Bueno, pero fíjense que ahora yo le voy a dar archivo
guardar como, le pongo texto de formato, no, le pongo el doc, ¿sí? Lo doy guardar, lo cierro, y supuestamente es el mismo archivo, ¿no? Lo abro ahora con el Sublime, y fíjate lo que pasó. Bueno, no entiendo por qué no me lo guardó como binario de una. Eso lo voy a probar ahora cuando terminamos la clase. Me fijo y se los traigo para la próxima. Había alguien que quería hacer una pregunta. Sí, yo. Sí, Si agarras un texto, o sea, un archivo que tenés abierto y querés leer una parte de eso, sí o sí tiene que estar en distintos renglones o puedes leer hasta tantos No, caracteres de un renglón. podés leer X caracteres En realidad vos no te das cuenta que son renglones, ¿sí? O sea, que yo tenga acá, por ejemplo, vamos a olvidarnos de este archivo, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, vamos a correr este. Vamos a sacarle el breakpoint, correr este. Sí, 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 listo. Vamos a abrir, por ejemplo, de vuelta a lo mismo. Vamos a ponerle TXT. Acá le vamos a poner escritura solamente. Le doy correr. Lo abro. ¿Sí? Vos acá lo estás viendo como renglones. ¿Pero por qué lo estás viendo como renglones? Porque hay un carácter acá, al final de esto, que es el /n, que es ese de ahí, ¿sí? Que lo que tiene, lo que hace es... estamos todos de acuerdo en que el /n te dice, bueno, andate una línea nueva. Acá no sé si puedo verle en este editor tiene todo. No sé si puedo ponerle como para que me lo muestre como lo ve ella. Para la PC, para cuando está abriendo el archivo, para él se ve así todo. Sí, bueno, en realidad es... El archivo es esto. ¿Entiende? Que vos lo veas en renglones es una representación para vos, pero en realidad él lo ve como una cadena de bytes que si los interpreta como caracteres dicen H, O, L, A, espacio, M. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces vos podés agarrar y leer en cualquier renglón, entre comillas, porque no hay renglones. Vos lo único que tenés es una cadena larga, muy larga, de caracteres. Pero es una cadena en fin. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿El resto? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien, me parece que bastante para dejarlo acá por hoy. No sé si le sigo Profe. metiendo cosas, me parece que le va a romper más el cráneo. Decime. ¿Y cómo hago para leer lo que está dentro de un archivo? Lo vemos en la ¿Pongo clase la que función viene. read? Sí, Ah, con ok. fread o fscanf. Lo vemos en la clase que viene. Porque no, nos quedan 15 minutos. Ya llegamos a la hora y no sé si les tiro eso también se les va a quemar la cabeza. Entonces lo dejamos para la clase que viene. Traten de ustedes hacer sus archivos, crear sus primeros archivos y si quieren empezar a jugar y leer, más que bienvenidos, ¿sí? ¿Dónde está? Yo tenía acá abierto uno. Acá, ¿sí? Si quieren ver cómo funciona, es tan sencillo como agarrar en Google, ponen fscanf. Lo único que tienen que hacer es fijarse que sea este, por ejemplo, que te diga que sea en C, no en C++, y listo. Se ponen a leer esto. Bien, ¿cómo es que maneja? Fíjense que es una función, ¿sí? En donde tenés lo que te devuelve y lo que te pide. Y el nombre de la función es de la misma forma que estuvimos definiendo funciones nosotros, bueno, vamos a usar las funciones de C. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una duda, pero si querés despedirlos y te lo digo después. Bueno, el PP, ¿qué es el PP? El PowerPoint, profe. Ah, sí, ya se los paso. Ahora lo subo ahí al Classroom. Es más, esperen, voy a cortar la grabación.
Si ya la tienen también. Está en la